Hay un tipo de persona que se mueve por el mundo ligeramente fuera de sintonía con su ritmo frenético e implacable. No son más ruidosos que los demás. No son más rápidos en sus respuestas. Simplemente son mucho más silenciosos. Mientras todo a su alrededor avanza deprisa, con el rebaño humano apresurándose hacia adelante, con opiniones que se forman al instante para complacer a la masa, conversaciones superficiales que saltan de un tema a otro sin tocar el fondo, y reacciones que llegan de manera impulsiva mucho antes que la reflexión, ellos hacen una pausa. Y esta pausa es monumental. No se detienen porque estén inseguros. No dudan por falta de intelecto o por miedo a equivocarse, sino porque, para sus sentidos agudos, están sucediendo demasiadas cosas a la vez en un solo instante. Notan cosas que a otras personas se les escapan por completo en la neblina de la cotidianidad. Perciben la forma exacta en que una frase aterriza un poco fuera de lugar. Notan el cambio sutil en el tono de voz de alguien a mitad de una risa que pretendía ser genuina. Captan el sentimiento pesado o eléctrico en una habitación que no se puede explicar con palabras simples, pero que definitivamente se puede sentir en la piel y en los huesos. Su mente, vasta como un océano, no agarra la primera interpretación fácil y sale corriendo con ella para encajar en el molde social. Se demora en la inmensidad del momento. Compara cada pequeño detalle. Mantiene múltiples posibilidades contradictorias lado a lado, sopesándolas cuidadosamente en la balanza de su intelecto antes de permitir que una sola de ellas hable. Desde afuera, desde la perspectiva de aquellos que viven cómodamente en la superficie de la vida, esto puede parecer distancia, puede parecer una vacilación torpe, como observar a alguien que no está completamente presente en la realidad compartida. Pero en el interior de su psique es cualquier cosa menos un espacio vacío y pasivo. Es un mundo infinitamente estratificado, ferozmente activo, un abismo en constante y silencioso movimiento. Si alguna vez te han dicho que eres demasiado callado, demasiado profundo o increíblemente difícil de leer, lo más probable es que tu mente no encaje fácilmente en un mundo que fue construido exclusivamente para el ruido y la inmediatez. Friedrich Nietzsche entendía esta soledad del pensador profundo, observando cómo la plaza del mercado está llena de bufones solemnes y moscas venenosas, donde el silencio es un crimen contra la superficialidad colectiva. Tú no piensas en titulares rápidos y digeribles, piensas en párrafos extensos, a veces en capítulos enteros llenos de matices que nunca logran salir de tu cabeza porque el mundo no tiene la paciencia para escucharlos. Y ese desajuste existencial, esa fricción constante con la realidad, puede ser profundamente agotador, porque el mundo moderno recompensa la velocidad por encima de la sustancia, la certeza ciega y la claridad instantánea. Pero tu mente fue construida para la profundidad, una herramienta forjada para cavar hasta las raíces de la existencia. Y antes de hablar sobre por qué es así, antes de etiquetarlo rápidamente como una fortaleza inquebrantable o una lucha patológica, es absolutamente vital entender esto primero. No hay nada malo en una mente que se mueve lentamente en un mundo rápido. Tu lentitud no es un defecto cognitivo, es la manifestación de una conciencia superior que se niega a ser apresurada por la mediocridad. Cuando las personas escuchan la frase pensador profundo, a menudo imaginan un cliché. Alguien altamente inteligente, de manera lógica, frío, analítico, académicamente superdotado y rápido con ideas complejas y abstractas. Pero esa suposición básica pasa por alto algo mucho más esencial y arraigado en la carne. El pensamiento profundo no se trata principalmente de cuán inteligente eres en una prueba de coeficiente intelectual. Se trata de cuán extremadamente sensible es tu sistema nervioso. Un pensador profundo no solo procesa información como una máquina fría,
La absorbe como una esponja en el océano. Sonidos que raspan, expresiones fugaces, corrientes emocionales subterráneas, implicaciones no dichas que flotan en el aire como polvo. Donde otros registran los eventos de la vida por su valor nominal, aceptando la máscara que la sociedad les presenta, un pensador profundo siente el peso invisible que yace debajo de ellos. El significado llega impactando el sistema antes que la lógica tenga tiempo de articularlo. La emoción cruda precede a la explicación racional. Es por esto que el pensador profundo habita un universo paralelo. Dos personas pueden experimentar el mismo momento exacto y alejarse con impresiones completamente diferentes. Uno nota simplemente lo que pasó en la superficie física. El otro nota cómo se sintió la vibración del momento, lo que insinuó sobre el carácter humano, a lo que podría conducir en el futuro inexplorado. El pensamiento profundo comienza, no en el intelecto abstracto, sino en las trincheras de la percepción. Esa sensibilidad es puramente neurológica. No es una actuación dramática ni un capricho del ego. Algunos sistemas nerviosos están simplemente conectados por la naturaleza o por el destino para detectar matices con mayor facilidad que el rebaño ciego. Captan cambios sutiles en el tono que revelan mentiras ocultas. Notan microexpresiones que traicionan el miedo o el deseo. Sienten cambios en la atmósfera de una habitación mucho antes de que las palabras confirmen que la tormenta ha llegado. Y una vez que algo se siente en este nivel celular, la mente se involucra ferozmente, tratando de entenderlo, organizarlo, darle sentido para no ser devorada por el caos. Esta es también la razón fundamental por la cual los pensadores profundos a menudo son tan incomprendidos y condenados al ostracismo. Sus reacciones pueden parecer retrasadas a los ojos de los impacientes. Sus respuestas pueden parecer excesivamente consideradas o pesadas, pero no es porque sean lentos o torpes. Es porque están asimilando una cantidad de datos astronómicamente mayor. No están pensando más duro que todos los demás por arrogancia. Están sintiendo más por pura constitución. Y cuando sientes más que los demás, te ves obligado a pensar de manera diferente, a construir filosofías enteras solo para sobrevivir a la intensidad de tus propios sentidos. No para complicar la vida de manera artificial, sino para entenderla lo suficientemente bien como para moverse a través de ella sin perderse a sí mismos en la locura. Esta es la voluntad de poder manifiesta en la mente. El imperativo de organizar el caos interno, de dominar la tormenta de percepciones y transformarlas en sabiduría. Para entender verdaderamente esta profundidad, debemos descender a sus orígenes, a la génesis de esta maquinaria pesada. El pensamiento profundo rara vez comienza en la vida como una simple preferencia o un pasatiempo intelectual. Más a menudo de lo que nos atrevemos a admitir, comienza como una adaptación brutal. Muchos pensadores profundos no crecieron en entornos infantiles donde las cosas eran simples, predecibles o emocionalmente seguras. Crecieron necesitando prestar atención desesperada a los estados de ánimo fluctuantes de los adultos, al silencio amenazante, a lo que no se estaba diciendo, pero que dictaba el clima del hogar. Cuando la atmósfera de una habitación podía cambiar sin previo aviso, pasando de la calma a la ira o de la alegría a la depresión, la conciencia hipervigilante se convirtió en el único escudo de protección. Así que, como pequeños filósofos de la supervivencia, aprendieron temprano cómo observar cada detalle. Notaron exactamente cuándo cambiaba el tono de un padre, cuándo la tensión venenosa entraba en el aire, cuándo era infinitamente mejor quedarse callado en una esquina que pedir demasiado y provocar una erupción. Se volvieron expertos tácticos en leer entre líneas, porque las líneas mismas que les decían nunca eran confiables o verdaderas.
Comprender el clima emocional de la casa no era curiosidad intelectual, era supervivencia emocional en su estado más puro. A menudo, para agregar ironía a la tragedia, estos niños fueron elogiados por el mundo exterior por ello. «Eres tan maduro para tu edad», decían los adultos ciegos. «Eres fácil de manejar. No necesitas mucho. Te conformas con poco». Lo que sonaba a admiración por su carácter era a menudo un refuerzo tóxico de su invisibilidad. Ser de bajo mantenimiento mantenía las cosas familiares estables. Ser observador y silencioso los mantenía a salvo del fuego cruzado. Con el tiempo, a puerta cerrada, su mundo interior creció rico y vasto, no porque fueran animados amorosamente a explorarlo, sino porque no tenían literalmente ningún otro lugar seguro donde poner lo que notaban y sentían. Pensar profundamente, sumergirse en las aguas oscuras de la propia mente, se convirtió en el lugar al que iba todo el dolor, toda la confusión, todas las observaciones no dichas. A medida que crecieron y abandonaron esos hogares, este hábito de supervivencia se mantuvo incrustado en su carne. Su mente siguió escaneando el horizonte, conectando puntos invisibles, interpretando intenciones ocultas, ya no por terror inmediato, sino porque el cerebro había aprendido una ecuación inquebrantable, que la profundidad equivale a seguridad, que la comprensión meticulosa previene el dolor repentino, que ver venir las cosas malas antes de que ocurran las hace manejables. Pero aquí, en el corazón de esta adaptación, yace el costo silencioso y desgarrador de ese condicionamiento temprano. Cuando aprendes temprano en la vida que la estabilidad misma de tu existencia depende de tu nivel de conciencia, se vuelve casi imposible descansar por completo alguna vez. Tu mente no deja de observar compulsivamente, solo porque el peligro se ha ido del entorno presente. Sigue escuchando en la oscuridad en busca de cambios, leyendo señales emocionales en rostros amigos, anticipando resultados catastróficos mucho después de que necesite hacerlo para sobrevivir. Así que el pensamiento profundo, en este sentido, no es solo un rasgo de personalidad que se elige en un catálogo. Es una historia viviente, un registro arqueológico de un sistema nervioso que aprendió temprano cómo mantenerse alerta, dolorosamente pensativo y ocupado internamente para no ser destruido por el mundo exterior. Y aunque esa adaptación forzada puede luego alquimizarse y convertirse en perspicacia brillante, creatividad desbordante y sabiduría nietzscheana, también explica el peso aplastante. ¿Por qué tantos pensadores profundos se sienten mentalmente cansados y drenados sin saber por qué? No nacieron sobreanalizando la vida. Fueron entrenados por el dolor para notarla en toda su abrumadora complejidad. Esta es la historia del sufrimiento que se convierte en profundidad. Como diría Nietzsche, solo un gran dolor es el liberador final del espíritu, obligando al individuo a descender a sus propias profundidades. Dentro de la mente de este pensador profundo, el silencio exterior rara vez significa quietud interior. Incluso en los momentos de mayor tranquilidad física, caminando solo por un parque, mirando sin rumbo por una ventana, acostado en la cama en la oscuridad de la noche, la mente sigue en movimiento perpetuo, una maquinaria que no conoce el interruptor de apagado. Psicológicamente, este fenómeno está intrínsecamente ligado a algo llamado alta introspección de rasgo. Es la asombrosa tendencia no solo a experimentar pensamientos y emociones de manera pasiva, sino a observarlos como un científico alienígena mientras están sucediendo dentro de uno mismo. Un pensador profundo no solo siente la tristeza lavar sobre su pecho. Notan la textura de cómo llega, qué palabra o sombra la desencadenó, a qué herida de la infancia les recuerda y qué podría significar en el gran esquema de su existencia. Su atención, en lugar de dispersarse en el mundo, naturalmente se vuelve hacia adentro, devorándose a sí misma. Al mismo tiempo,
Operando bajo la superficie, otro sistema está furiosamente activo en el fondo del cerebro. La red de modo por defecto del cerebro, o DMN. Esta red neurológica se vuelve más activa precisamente cuando no estamos enfocados en una tarea externa, cuando la mente divaga sin correa, reflexiona sobre el pasado, recuerda dolores antiguos o imagina futuros posibles. Es exactamente la misma red involucrada en la genialidad creativa, la narración de historias complejas y la autorreflexión existencial. Pero para los pensadores profundos, esta red no se enciende ocasionalmente como una bombilla. Está zumbando constantemente, como un generador de alta tensión que nunca se apaga. Es por eso que un solo momento inofensivo en el día puede convertirse rápidamente en una espiral vertiginosa de una cadena infinita de asociaciones. Un comentario casual de un amigo lleva a un recuerdo enterrado. El recuerdo lleva a una pregunta filosófica sobre la naturaleza de la lealtad. La pregunta lleva a la identificación de un patrón de comportamiento humano. Antes de que se den cuenta, la habitación se ha desvanecido y ya no están en el momento presente. Están navegando dentro de una red de significado laberíntica que su mente está tejiendo automáticamente sin su permiso consciente. Estos bucles de significado incesantes no se eligen como quien elige qué película ver. Ocurren espontáneamente porque el cerebro está fundamentalmente diseñado para conectar, comparar e interpretar cada pieza de información. Para un pensador profundo, el acto de comprender se siente como anclarse a la tierra cuando el huracán golpea. Dar sentido a las cosas, diseccionarlas hasta la médula, se siente estabilizador. Es su forma de dominar el terror de lo desconocido. Pero hay una compensación trágica en este mecanismo. Cuando la mente siempre está buscando hambrientamente significado, puede ser dolorosamente difícil simplemente experimentar algo puro sin traducirlo inmediatamente en una teoría o un pensamiento. El descanso genuino no se siente como descanso. Se siente como un espacio en blanco y abierto que la mente, temerosa del vacío, llena por sí sola con más análisis. Y aquí es exactamente donde la hermosa profundidad comienza a desdibujarse y se transforma en un agotamiento paralizante. Pero debemos ser precisos, pues no todo el pensamiento profundo proviene del mismo manantial oscuro. Y esta distinción psicológica importa mucho más de lo que la mayoría de la gente jamás llega a darse cuenta. Existe una forma de pensamiento profundo que fluye directamente de la curiosidad vital. Un deseo genuino, brillante y poderoso de comprender la vida, de desentrañar a las personas, los patrones del universo y el significado detrás del velo. Este tipo de pensamiento, alineado con el espíritu libre de Nietzsche, se siente inmensamente expansivo. Abre mundos y posibilidades que el rebaño jamás verá. Incluso cuando los temas son intensos o lúgubres, conlleva un sentido de libertad y elección. Es el individuo creando sus propios valores por encima de la moralidad esclava. Pero hay otra forma de profundidad que se ve muy similar desde afuera, usando la misma máscara de introspección, pero que se siente muy diferente y opresiva en el interior. El pensamiento basado en el trauma no está impulsado por el asombro infantil o la sed de verdad. Está impulsado por la vigilancia perpetua. Aquí la mente escanea frenéticamente, no para explorar las maravillas del mundo, sino para prevenir daños inminentes. Repite conversaciones que ya terminaron para comprobar si hubo errores fatales o palabras que ofendieran. Analiza las reacciones faciales más leves para detectar el rechazo antes de que se pronuncie. Imagina resultados catastróficos en el futuro para evitar ser tomado por sorpresa y herido de nuevo. El objetivo principal de este pensamiento no es la perspicacia filosófica, es la seguridad pura y dura. Ambos tipos de mentes piensan profundamente. Ambos analizan hasta el agotamiento. Ambos reflexionan en el silencio de la noche.
Pero mientras uno pregunta con los ojos abiertos, ¿qué significa este misterio? El otro pregunta con el corazón acelerado, ¿qué podría salir terriblemente mal? La diferencia fundamental aquí no es el nivel de inteligencia, es la orientación y el estado de alerta del sistema nervioso. El pensamiento profundo arraigado en la curiosidad y la voluntad de poder tiende a sentirse vivo, vigorizante, incluso cuando carga con el peso del mundo. Pero el pensamiento impulsado por el trauma se siente tenso, urgente, como una compulsión asfixiante. Los pensamientos invasivos no se sienten opcionales. Se sienten absolutamente necesarios, como si detener la maquinaria analítica fuera peligroso y permitiera que los monstruos entraran. Es por esto que algunos pensadores profundos se sienten inmensamente enriquecidos y empoderados por su mundo interior, viviendo como soberanos en su propio castillo mental, mientras que otros se sienten prisioneros, atrapados dentro de él, ahogándose en su propia profundidad. Y la verdad humana es que muchas personas viven en algún lugar intermedio, oscilando entre el filósofo y el sobreviviente. Una mente que es naturalmente reflexiva, pero que fue moldeada temprano por entornos hostiles que requerían precaución extrema, puede desdibujar trágicamente la línea entre la profundidad creativa y la defensa reactiva. Lo que alguna vez los mantuvo a salvo de las tormentas de la infancia se convierte en un hábito tiránico que ya no sabe cuándo retroceder o rendirse. Comprender profundamente esta diferencia interior no se trata de etiquetarte a ti mismo como roto o defectuoso. Se trata de la más pura autoconciencia. Reconocer si tus pensamientos en este momento están sirviendo a tu expansión y conciencia, o simplemente están protegiendo tu viejo miedo. Porque sanar y convertirse en el creador de uno mismo no significa pensar menos o lobotomizar tu brillantez. Significa aprender cuando la armadura del pensamiento analítico ya no es necesaria y puede dejarse caer. El peso de esta profundidad inevitablemente lleva a una consecuencia que Nietzsche conocía íntimamente: el aislamiento del individuo frente a la masa. Los pensadores profundos no se sienten solos porque carezcan de personas a su alrededor. Pueden estar rodeados de multitudes. Se sienten solos porque viven a un ritmo interno completamente diferente. El mundo moderno se mueve con una prisa enfermiza. Las opiniones se forman en segundos, impulsadas por algoritmos y la necesidad de encajar. Las conversaciones apenas rozan la superficie, rebotando sin sustancia. La certeza absoluta y rápida es recompensada por la sociedad, incluso cuando es patéticamente superficial. En este teatro, la velocidad parece confianza, la simplicidad tonta parece fuerza, y detenerse a reflexionar, a mirar el abismo de las cosas, a menudo parece vacilación o debilidad a los ojos de los ignorantes. Para un pensador profundo, existir en este mercado ruidoso crea una sensación constante y punzante de estar ligeramente fuera de sincronía con la especie humana. Ellos no llegan a conclusiones al instante porque respetan la complejidad de la verdad. Quieren sentarse con las ideas, masticarlas, sentir su camino orgánico hacia la comprensión genuina. Pero para cuando han procesado el mundo y están listos para hablar, la conversación superficial a menudo ya ha avanzado hacia la siguiente trivialidad. Así que, resignados o exhaustos, se quedan callados, no porque no tengan nada vital que decir, sino porque saben que lo que quieren decir es demasiado inmenso para encajar en frases hechas y sonidos prefabricados. Con el paso del tiempo, ese silencio repetido se vuelve crónicamente malinterpretado por quienes los rodean. Otros, ciegos a lo que ocurre bajo la superficie, pueden leer este mutismo como falta de compromiso, distanciamiento altivo o simple falta de interés. Pero la paradoja desgarradora es que la verdad es todo lo contrario. Los pensadores profundos están, por lo general,
prestando mucha más atención que cualquier otra persona en la habitación. Están escuchando no solo las palabras vacías que se dicen, sino el tono subyacente, el ritmo, el lenguaje corporal y lo que, reveladoramente, se está evitando decir. En una cultura moderna enferma que prioriza la productividad mecánica sobre la presencia espiritual, la profundidad de un individuo puede sentirse castigadoramente invisible. Y cuando tu forma fundamental de relacionarte con el mundo, de amarlo y entenderlo, no se te refleja de vuelta, le sigue un profundo aislamiento. No una soledad dramática y llorosa, sino un tipo más silencioso, más existencial. Es la sensación fría de que pocas personas en esta tierra realmente te encuentran en el lugar donde vives mental y emocionalmente. Así que los pensadores profundos aprenden el arte del camuflaje. Aprenden a adaptarse para sobrevivir sin fricción constante. Asienten con la cabeza ante obviedades. Simplifican deliberadamente sus pensamientos para no asustar o aburrir a los demás. Se guardan las preguntas más profundas y aterradoras para sí mismos en la oscuridad de su propia mente. Y el mundo de la superficie, ignorante y apresurado, nunca nota el océano que se está perdiendo justo frente a sus ojos. Esta desconexión se vuelve aún más trágica y peligrosa cuando el pensador profundo intenta amar. Los pensadores profundos no caen en relaciones amorosas o de amistad de manera casual o frívola. Entran en ellas cargados de significado, buscando una colisión de almas, donde otros pueden vincularse fácilmente a través de rutinas compartidas, proximidad física o una compatibilidad superficial de gustos. Los pensadores profundos se vinculan a través del acto de la interpretación y el conocimiento mutuo. Escuchan a su pareja de una manera que se siente como si estuvieran leyendo su alma. Recuerdan detalles minúsculos que fueron mencionados hace años. Repiten conversaciones pasadas en su mente, no para llevar una cuenta mezquina en una discusión, sino para comprender genuinamente el núcleo del otro. Cada pequeña interacción, cada mirada, se convierte en un punto de datos crucial, en un patrón emocional mucho más grande que están mapeando en silencio para construir un puente hacia la otra persona. Es exactamente por esto que el amor se siente tan devastadoramente intenso para ellos. Ellos no solo experimentan pasivamente el afecto, lo analizan bajo el microscopio de su conciencia. Preguntan constantemente en su interior de dónde viene este amor. ¿Qué herida señala? ¿En qué podría convertirse si se cultiva? Una respuesta tardía a un mensaje no es leída solo como un simple retraso logístico. Es una pregunta sobre la distancia. Un cambio mínimo en el tono de voz no es solo un estado de ánimo pasajero. Es información vital sobre la estabilidad del vínculo, y como ven capas de significado en todas partes, invierten emocional y energéticamente mucho antes de darse cuenta de cuán profundo han descendido en el abismo del otro. Esa profundidad de inversión puede ser algo inmensamente hermoso. Crea una sintonía casi telepática, una empatía radical y un tipo raro de presencia que hace que la otra persona se sienta vista como nunca antes. Pero también conlleva un riesgo monumental, una exposición letal. Los pensadores profundos, proyectando su propia naturaleza, a menudo asumen erróneamente que los demás se relacionan con el amor y el significado de la misma manera que ellos. Esperan honestidad brutal y transparencia porque ellos la ofrecen sin reservas. Esperan consistencia en las acciones porque ellos notan los patrones de todos y creen que los demás también lo hacen. Cuando la cruda realidad demuestra que la otra persona no habita en esas profundidades y la expectativa se rompe, el dolor corta mucho más profundo y destruye más que un simple corazón roto. No porque el pensador profundo sea más frágil o débil, sino porque, con la precisión de un artesano, han unido un significado existencial a cada hilo de la relación.
Romper un hilo es desgarrar el tejido de su realidad. Esta es también la razón sombría por la cual los pensadores profundos son, paradójicamente, más vulnerables a la manipulación emocional por parte de espíritus menos nobles. Cuando alguien que dicen amar es inconsistente, vago, tóxico o evitativo, un pensador profundo no se desvincula de inmediato ni huye ante la primera señal de peligro. Buscan explicaciones psicológicas para el mal comportamiento. Otorgan generosamente el beneficio de la complejidad y el trauma pasado al abusador. Asumen que hay una profundidad oculta o una herida donde, trágicamente, puede haber solo vacío y egoísmo. Y para cuando se dan cuenta de que la conexión nunca fue mutua y que estaban nadando solos en las profundidades, ya están invertidos hasta el punto del agotamiento. La confianza real para un pensador profundo no se da fácilmente en un mundo superficial, pero una vez que se da por completo, sin reservas. Ellos no aman a medias ni juegan con las orillas del afecto. Se abren lentamente, pero cuando lo hacen, revelan profundidades insondables. Y cuando esa entrega monumental, esa profundidad oceánica, no se encuentra ni se corresponde, puede sentirse como perder no solo a una persona pasajera, sino como el colapso de todo un mundo interno, de una galaxia de sentido construida alrededor de ellos. Para los pensadores profundos, el desamor no es solo un dolor ruidoso y pasajero, es un desmantelamiento analítico de la realidad, y el dolor persiste buscando significado mucho después de que la relación objetivamente termina. Esta búsqueda incesante de significado frente a la pérdida nos lleva a la trampa más oscura del pensador profundo. La profundidad de la mente se vuelve peligrosa, un veneno en lugar de una cura, cuando deja de conducir a alguna parte constructiva. Para los pensadores profundos sanos, la reflexión suele ser la herramienta más afilada de su arsenal. Les ayuda a comprender las tormentas de las emociones, extraer el mineral del significado y asimilar las experiencias duras de la vida para fortalecer el espíritu. Pero hay un punto crítico en el que la reflexión sana se transforma silenciosa y peligrosamente en otra cosa, una enfermedad del alma. Rumiación. La rumiación no se siente como pensar demasiado al principio. Engaña a la mente. Se siente increíblemente productiva, intelectualmente necesaria, como si estuvieras trabajando duro y a solo unos centímetros de la respuesta divina que finalmente resolverá el rompecabezas y traerá alivio. Así que la mente, atrapada en su propio laberinto, hace bucles obsesivos, repite las mismas conversaciones en la cabeza 100 veces, revisita las mismas decisiones agonizantes, ajusta el ángulo del recuerdo ligeramente cada vez con la esperanza desesperada de que esta nueva versión haga que todo encaje de manera lógica, pero nada se resuelve en absoluto. La diferencia vital entre la reflexión que empodera y la rumiación que destruye no es cuánto piensas en volumen, es si el pensamiento te hace avanzar hacia la vida o te mantiene atado al cadáver del pasado. La reflexión crea perspicacia y movimiento. La rumiación crea parálisis y estancamiento. Una abre la perspectiva hacia el futuro. La otra la aprieta y la asfixia en un bucle cerrado. Para muchos pensadores profundos, la rumiación destructiva está impulsada por una necesidad casi biológica de cierre y orden. Creen que si tan solo pudieran entender la mecánica exacta de por qué sucedió algo, por qué alguien que amaban se alejó sin explicación, por qué un momento hermoso se sintió repentinamente falso, por qué terminó una relación que parecía destinada, entonces tal vez, solo tal vez, la tensión emocional en su pecho finalmente se liberaría. Pero la dura verdad que la mente analítica se niega a aceptar es que no todas las experiencias del mundo humano tienen una explicación limpia o racional.
Algunos finales están dolorosa y permanentemente incompletos. Algunas personas simplemente no conocen sus propias razones para hacer el daño que hacen. Algunas respuestas no existen y nunca existirán, porque el universo no está obligado a tener sentido para nosotros. Y cuando un pensador profundo sigue buscando incesantemente certeza matemática en situaciones puramente humanas, construidas sobre la ambigüedad y el caos, la mente queda atrapada y torturada en su propia profundidad. Es por esto que la rumiación se siente tan profundamente agotadora, como cargar una piedra montaña arriba solo para verla caer de nuevo. Es profundidad sin dirección, energía derrochada en el vacío. Los pensamientos en este estado no están revelando ninguna nueva perspicacia luminosa. Están simplemente dando vueltas en el mismo territorio emocional árido, esperando ilusoriamente que la repetición pura se convierta, por arte de magia, en resolución. Aprender a reconocer este cambio sutil de reflexión a rumiación no se trata de forzarse a apagar la mente, lo cual es imposible para esta naturaleza. Se trata de la disciplina de notar cuando el acto de pensar ya no está aclarando la visión, sino manteniendo el dolor vivo y en constante movimiento sangrante. El desafío supremo para el pensador profundo, el camino hacia la superación de esta carga, no se encuentra en lobotomizar su propio intelecto. La solución real para un pensador profundo jamás es intentar pensar menos. Es darle a todo ese pensamiento masivo y a esa energía abrumadora un lugar concreto donde aterrizar. A innumerables pensadores profundos se les dice con condescendencia durante toda su vida que salgan de su cabeza, que dejen de sobreanalizar, que se relajen, como si su asombrosa profundidad fuera simplemente un defecto de carácter que debe corregirse para encajar en el rebaño dócil. Pero la profundidad intrínseca no es y nunca será el problema. La desconexión con la tierra, la flotación constante en el mundo de las ideas puras, sí lo es. Cuando la reflexión profunda no tiene un ancla física en el cuerpo, en la acción tangible o en la expresión creadora, se vuelve insoportablemente pesada, como nubes cargadas que no pueden llover. Conectarse a la tierra de la realidad material es lo que convierte esa profundidad turbulenta en estabilidad inquebrantable. Para algunos, conectarse a la tierra ocurre al volver a habitar el cuerpo, caminar largas distancias sin auriculares, sintiendo el suelo bajo los pies, sintiendo el aire frío, prestando atención bruta a la respiración al entrar y salir de los pulmones, permitiendo que la pura sensación física animal interrumpa el bucle mental sofocante. El cuerpo, en toda su sabiduría instintiva, siempre vive en el presente innegable, incluso cuando la mente está atrapada en fantasmas del pasado o terrores del futuro. Volver la atención a él le da al sistema nervioso agotado una señal física y primitiva de seguridad. Para otros espíritus más productivos, conectarse a la tierra llega a través de la creación, la alquimia del dolor en poder. Escribir obsesivamente, componer música, pintar arte, construir sistemas, hacer cualquier cosa que traduzca la feroz complejidad interna en algo externo que pueda ser visto, tocado o escuchado. Cuando los pensamientos tormentosos toman forma en el mundo real, dejan de girar dentro del cráneo. Se asientan en la materia. Crean espacio dentro de la mente al ser exorcizados hacia afuera. La conexión humana también puede ser un ancla vital para el pensador profundo, pero solo del tipo profundamente adecuado, algo raro de encontrar. No la estimulación constante de las fiestas, no la charla superficial sobre el clima, sino conversaciones raras donde la reflexión compleja sea recibida y sostenida por el otro, no apresurada con consejos baratos, donde la propia profundidad no necesite ser justificada, diluida o defendida constantemente. Y a veces, el acto más profundo de conectarse a la tierra para una mente hiperactiva es simplemente permitir que la experiencia fluya
sin imponerle ninguna interpretación. Dejar que un momento pequeño sea agradable, como el sol en la cara, sin preguntar compulsivamente qué significa para el destino del universo. Dejar que una ola de tristeza pase a través del cuerpo como el clima, sin diseccionar desesperadamente su origen traumático. Sentir la vida cruda sin categorizarla y etiquetarla inmediatamente en el archivo mental. Esto, admitámoslo, puede resultar aterrador e incómodo para los pensadores profundos al principio. El significado siempre se ha sentido como la única forma de control en un mundo caótico. Comprenderlo todo se ha sentido como la única armadura de seguridad. Pero la presencia desnuda en el aquí y ahora ofrece un tipo diferente y más elevado de regulación, una que es soberana y que no requiere respuestas ansiosas. Conectarse a la tierra de esta manera le enseña a la mente profunda algo brutalmente esencial para su liberación. No todos los momentos de la vida necesitan ser analizados y procesados exhaustivamente para ser sobrevividos. Algunos momentos, en toda su simplicidad absurda y hermosa, están destinados únicamente a ser vividos sin cuestionamientos. Durante gran parte de su vida, los pensadores profundos creen firmemente que el objetivo final de su existencia es comprender cada vez más, pensar más duro y más rápido. Llegar finalmente a esa epifanía o perspicacia definitiva que hará que todo en el universo se sienta ordenado y resuelto para siempre. Pero con el paso del tiempo, la madurez y el roce con la vida misma, algo más silencioso y más sabio comienza a surgir desde adentro. La verdadera resolución del sufrimiento no consiste en acumular más respuestas. Consiste en hacerle menos exigencias neuróticas a la realidad. La madurez real, la transformación de la que hablaba Nietzsche al decir amor fati, amar el propio destino. Para un pensador profundo, no se trata de la castración de su naturaleza. No se trata de abandonar la profundidad. Se trata de aprender majestuosamente cómo llevar el peso de esa profundidad sin dejar que te arrastre al fondo y te ahogue. La profundidad de la mente nunca estuvo destinada por la naturaleza a ser un abismo para ahogarse en la desesperación. Estaba destinada, desde el principio, a ser un lugar elevado desde el cual ver el mundo con una claridad deslumbrante. Cuando un pensador profundo finalmente comienza a integrar su naturaleza y sanar sus heridas adaptativas, su relación fundamental con el propio acto de pensar cambia drásticamente. Todavía notan los patrones ocultos de las personas y los sistemas. Todavía reflexionan con una intensidad que asustaría a la mayoría, pero han adquirido una nueva maestría. Ya no persiguen compulsivamente el significado a costa de sacrificar su presencia en la vida real. Aprenden a hacer las paces con el misterio, entendiendo que algunas grandes preguntas pueden y deben permanecer abiertas. Algunas emociones complejas pueden lavarlos sin necesitar una interpretación psicológica inmediata. Algunos momentos fugaces están total y gloriosamente completos simplemente porque se sienten en la carne. Aquí, en este exacto estado de aceptación radical, es donde entra la paz verdadera. No llega en voz alta, no llega dramáticamente con trompetas, sino que llega en forma de un profundo permiso interno. Permiso absoluto para hacer una pausa y no hacer nada. Permiso liberador para no saber la respuesta y estar bien con la incertidumbre. Permiso para dejar que la tragedia y la comedia de la vida se desarrollen a su propio ritmo, sin la necesidad de diseccionar cada giro argumental. Y desde ese lugar de poder soberano, la profundidad que antes era una carga paralizante se vuelve una luz en lugar de un peso. Te conviertes en el dueño de tus profundidades, no en su prisionero. Si eres alguien que siempre se ha sentido un poco fuera de sintonía con el compás de este mundo, un poco demasiado consciente del dolor y la belleza,
un poco demasiado pensativo para las conversaciones triviales que te rodean. Debes saber esto en lo más profundo de tu ser. No hay absolutamente nada malo en ti. Tu mente no está defectuosa. Fue construida a propósito para notar lo que el rebaño pasa por alto ciegamente, para ver valientemente debajo de la superficie de las mentiras sociales, para traer un significado profundo y vital, donde de otro modo solo habría un ruido caótico y sin sentido. Si las reflexiones vertidas en este texto se sintieron como si finalmente alguien pusiera palabras precisas a un peso invisible que has estado llevando en silencio durante años, entiende que no estás solo aquí en este abismo. Este canal, este refugio, es un espacio dedicado sin disculpas para las personas que piensan profundamente, que sienten profundamente hasta que duele, y que están en el valiente proceso de aprender cómo vivir gentil y poderosamente con ambas cargas maravillosas. Si te atreves a mirar de frente tu propia naturaleza, si quieres continuar explorando la psicología detrás de por qué somos como somos, te invito a suscribirte y formar parte de aquellos que no temen a las aguas profundas. Y si alguna parte de estas verdades oscuras resonó en ti, me encantaría leerte. Deja un comentario abajo y dime con honestidad total, ¿qué parte de todo este torrente de pensamientos sobre la profundidad silenciosa reconociste más vívidamente en tu propia historia? Recuerda siempre que tu profundidad nunca más necesita estar oculta por vergüenza frente a los superficiales. Solo necesita encontrar, por fin, el espacio correcto y el aire limpio para poder respirar. Gracias por estar aquí y por atreverte a ir más allá.